Así que entrando de una vez en materia, comencemos con la lectura de Hechos, capítulo 3, del 1 en adelante. Nos dice la escritura que cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. En la vez anterior estuvimos viendo un poquito acerca del lugar donde Pedro y Juan iban a adorar, el templo de los judíos, un templo que ya había sido reconstruido por segunda vez, porque el primer templo fue construido por el rey Salomón y Nabucodonosor lo destruyó, y este fue la reconstrucción del segundo templo, que vino a ser primeramente por medio de los que regresaron del cautiverio, y luego Herodes el Grande lo embelleció, lo engrandeció. Vimos un poquito acerca del templo, y en este templo fue que se realizó este milagro de un cojo que no podía andar debidamente, y este varón fue sanado por el poder del Espíritu Santo, que actuó por medio de sus discípulos, de los apóstoles del Señor Jesucristo, Pedro y Juan. Esto fue muy notorio, hermanos. Esto fue algo inaudito, algo que sucedió, algo que fue que causó mucho asombro, porque tendría meses antes habían crucificado al Señor Jesucristo. Ellos lo crucificaron, y ellos sabían que Jesucristo, pues cuando estuvo vivo, humanamente hablando como hombre, pues andaba haciendo milagros y señales, y pues esto era notorio. O sea, para ya con Jesús que hiciera un milagro no era de extrañarse, porque incluso los fariseos reconocían que verdaderamente Jesús había venido como del cielo como maestro, pues las señales y los milagros que se hacían a través de él solamente podía ser un hombre venido del cielo. Eso lo reconoció Nicodemo, principal de la sinagoga. Pero se fue, y se corría el rumor de que había sido robado. La verdad, usted y yo la sabemos, que el Señor resucitó, pero entre los judíos se corría el rumor de que el cuerpo del Señor Jesucristo fue robado por los discípulos. Ese era el rumor, porque ese rumor se esparció en todo lugar. Claro que Pedro y los discípulos y aproximadamente unas 500 personas, ellos vieron al Señor Jesucristo resucitado. Pero 500 versus todos los habitantes y todos aunque también lo sabían los sacerdotes, que sí había resucitado, pero ellos pagaron para que se dijera la mentira, ¿no? O sea, unos poquitos que sabían que resucitó contra el montón, pues obviamente mayoría gana. Y pues los discípulos eran unos tontitos, unas personas desorientadas. Pero aún así Pedro y Juan iban al templo, y ahí sucedió algo muy importante. Sanó un hombre. Y aquí fíjese, vamos a ver lo que nos dice el verso 10, el 9. Todo el pueblo lo vio andar, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y se le quedaban viendo, porque el hombre, según versos anteriores,
de un salto se puso de pie, andaba caminando, entró caminando al templo, pero a la misma vez el gozo no lo podía contener y el hombre saltaba, el hombre alababa a Dios, el hombre decía Hosana, aleluya, el hombre estaba súper agradecido y el pueblo lo vio andar y lo reconocieron. Este es él, sí es él, ¿cómo? Sí es él. Estaban todos admirados, nos dice aquí que se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Se llenaron de asombro. Verso 11, aquí vamos a comenzar. Estando él asido de Pedro y Juan, o sea, lo tenían tomado Pedro y Juan, pues lo vieron que saltaba y fueron y lo abrazaron o lo agarraron, lo tomaron. Todo el pueblo, lleno de asombro, corrió, todos corrieron. ¿Qué pasó? Aquel hombre que estaba cojo pidiendo limosna, allá anda gritando, anda alabando a Dios, anda saltando. Pero ¿cómo es posible si ese hombre tenía sus pies todo deforme? Pues sí, allá anda. Todo el mundo, dice, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Fueron y ahí lo tenían Pedro y lo tenía Juan, lo tenían agarrado entre los dos. Y de momento, pues obviamente reconocieron, pero ¿quién será esos dos? Este es el cojo y esos dos, pues uno de ellos es Pedro, uno de ellos es Juan, pero ¿cómo? Sí. Y empezaron a recordar, pues estos fueron los discípulos del Señor Jesucristo, del hombre que andaba haciendo milagros. Ellos eran los discípulos de él. Y estaban mirándolos al cojo y mirando a Pedro y a Juan. Y dice Pedro, al ver esto, dijo al pueblo: hey, varones israelitas, hey, un momento, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, ¿por qué están asombrados? ¿Por qué están admirados? ¿Por qué? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Porque se le quedaban viendo a ellos. ¿Qué le pasa a ese? ¿Por qué nos miran así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Qué hermoso, hermano. Qué humildad de estos varones. Desafortunadamente, hoy no es así. Hoy muchas personas se llevan ellos la gloria. Muchos incluso dicen, no, pues ahora van a conocer quién es fulano de tal, el evangelista fulano de tal, el profeta fulano de tal, el apóstol fulano de tal. Y decía un hombre que yo escuché alguna vez que dijo, van a ver que hasta de mis calcetines sale poder. O sea, hay mucha arrogancia por medio de las personas. Pero Pedro no dijo, no, porque a mí no me vean así, a mí no me estén viendo así, a mí tampoco, decía Juan, como si por nuestro propio poder o piedad, o sea, porque es que somos buena gente, o sea, es que nosotros sí nos consagramos, porque hay gente que hasta eso presume que ora mucho, presume que se pasan horas en oración, que se pasan días en ayuno. No, decía, yo escuché a alguien que dijo, no, dice, ustedes deben estar agradecidos porque para tener un pastor como yo que se pela las rodillas orando por ustedes, no cualquiera lo hace. Dios mío, o sea, por piedad, o sea, se creen muy piadosos ese tipo de personas. Ahora, el que lo haga un pastor o no lo haga, si lo hace, no le da más ni lo hace menos. Es una responsabilidad y es un privilegio de orar a su Señor, de adorar a su Señor. Pero simplemente la persona que lo haga, que lo haga, pues que se quede calladito, que lo guarde. Porque no te dice en otra parte de la escritura, alábate el extraño y no tu propia boca. Que otros sean los que digan, no que uno se esté echando ellos salsa. No, dijo Pedro, no es como por nuestro propio poder o piedad. No es que nosotros seamos santos. Y créanme, Pedro y Juan y todos los discípulos y los apóstoles, ellos eran santos. Ellos eran santos, porque ellos son unas personas consagradas totalmente a Dios. Y les aclara, no es por nosotros, por nuestro propio poder o piedad, no, sino que el Dios de Abraham, o sea, él apeló al Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres. La gloria se la dio a quien la merecía. La gloria es de él. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿qué creen que ha pasado? Ha glorificado a su siervo, a su hijo Jesús.
a su Hijo Jesús. ¿Cómo? Sí, a su Hijo Jesús lo ha glorificado. Sí, y Jesús, ¿cuál Jesús? Bueno, al que vosotros entregasteis, y repudiasteis en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Sí, sí. No, no fue por nosotros, no fue por nuestra piedad o por nuestro poder. No, 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 no. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ese Dios ha glorificado a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál Jesucristo? A Jesús, al que ustedes entregaron, al que ustedes repudiaron, en presencia de Poncio Pilato, y ya Poncio Pilato estaba resuelto a libertarlo. O sea que les echó en cara lo que había acontecido, lo que había sucedido. Si vemos en Mateo capítulo 27, versos 17 y 19, para ver cómo fue que Pilato, rápidamente veámoslo, cómo Pilato no lo quería crucificar. O sea, porque Pilato no era un hombre tonto, pero Pilato era un hombre preparado. No por nada había sido elegido para ser el gobernador de Judea. Dice Mateo 27 y 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, cuando tenían al Señor Jesucristo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién queréis que os suelte? Y aquí aclara Mateo, porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia entregaron al Señor Jesucristo. Por envidia los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, por envidia lo entregaron, porque el Señor Jesucristo representaba una amenaza para su modus vivendi, para sus ingresos económicos que ellos hacían por medio de la piedad, por medio de la religión, por medio de los sacrificios. Por eso lo entregaron, porque todos se iban por Jesús y ya ellos estaban quedándose sin gente. Lo entregaron por envidia y Pilato lo sabía. Por eso, de acuerdo a la costumbre que había, pues había un asesino, Barrabás, un homicida, un ladrón, una persona deplorable, y estaba Jesús. ¿A quién quieres que os suelte? Pilato con la esperanza, no, pues obviamente, pues que a Jesús, porque hacía milagros, hacía señales y hacía prodigios. Obviamente a él tenían que liberar. Pero también hay otro detalle que añade Mateo. Dice que estando él, mientras él estaba ahí poniendo en debate a quién de los dos liberar, estando sentado en el tribunal, su mujer, la mujer de Pilato, le mandó a decir: mira, ¿sabes qué, Pilato? Le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo. Aún la mujer de Pilato sabía que ese hombrecito que estaba todo desfigurado, que estaba todo sangrentado, que estaba todo hinchado su rostro, ese era un justo. Ella lo sabía. ¿Sabes por qué? No tengas nada que ver con ese justo, por favor, Pilato, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ella había soñado que algo estaba por suceder y que ese hombre, Jesús, era el justo. Bueno, también nos dice Lucas capítulo 23, verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, él les dijo: ¿saben qué? Ningún delito hallo en este hombre. Yo no hallo ningún delito, señores, yo no hallo ningún delito. Juan capítulo 18, 38 nos dice, y le dijo Pilato esta vez a Jesús, ¿qué es la verdad? Porque ellos tuvieron un diálogo. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: ¿saben qué? Yo no hallo delito en este hombre. Yo no hallo ningún delito. No hay razón por la cual debe ser castigado. No hay razón. Pilato lo sabía. Pero sigue añadiendo Pedro. Volvemos otra vez a Hechos. Dice, verso 14. Aunque Pilato había resuelto ponerle en libertad, vosotros repudiasteis. Dice repudiasteis. Una versión, la versión de las Américas, aunque la versión Reina Valera dice, negasteis al santo y justo. ¿A quién negaron? ¿A quién repudiaron? Al santo y justo. Y pediste
que se os concediera un homicida, un asesino. Prefirieron un homicida y un asesino. ¿Y sabe qué? Hoy la gente no está tan lejos de este tipo de actitudes. Hoy la gente, mire, la gente no quiere llegar a las iglesias, la gente no quiere asistir, no quiere leer la Biblia, la gente no quiere nada. Y los cristianos, muchos cristianos, también, tampoco quieren llegar a sus iglesias, a sus compromisos, a adorar a su Señor. No, igual. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefiere mucha gente? Prefieren su trabajo en lugar de estar en la casa del Señor. Bueno, hay que aclarar que hay gente que tiene un turno no muy favorable para venir a la iglesia, haciendo una aclaración. Pero estamos hablando de gente que pudiendo venir, no viene, prefiere a Barrabás. Prefieren a Barrabás, prefieren su televisión, prefieren sus dispositivos, prefieren lo que sea, pero menos al Señor Jesucristo. Negasteis al santo, lo niegan, al justo, lo repudiaron. Y repudiar, hermano, tiene muchos sinónimos. Es rechazar, es reprobar, es abominar, aborrecer, censurar, recusar, desestimar, desestimar. Como cuando van a presentar un caso ante el juzgado analiza la situación. Los jueces no son tontos. ¿Esto? ¿En serio? ¿Por eso? Desestima el caso, agarre, pum, lo echa a la basura. O sea, no vale la pena esto, no vale la pena porque él impartir justicia por una tontería, desestimar, hacerlo de menos. Desestimaron al Señor Jesucristo, lo despreciaron, lo apartaron, lo excluyeron, lo repelieron, lo desdeñaron. O sea, lo repudiaron, lo negaron al santo, negaron al justo. Fíjense qué terrible hicieron estos hombres, al santo, al justo. Y luego le sigue diciendo Pedro, ¿y saben qué? Vosotros repudiasteis, negasteis al justo, al santo, pedisteis que se os concediera un asesino, y no solamente conforme con eso, que siguieran al asesino, disteis muerte al autor de la vida. Eso es tremendo. Le dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Ustedes mataron, escogieron a Barrabás, negaron al santo, le disteis muerte por medio de los romanos, obviamente. Pero ¿qué decían ellos? Crucifícale, 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 que lo maten, que lo maten, que lo maten, decían ellos. Pero no solamente mataron al justo o al santo. Aquí nos los aclara, dieron ustedes muerte, ¿a quién? Al autor de la vida. Una forma poética de hablar, el autor de la vida. El autor, el que hizo la vida. Oiga, el que hizo la vida. ¿Cómo vemos esto? Juan capítulo 1, verso 3 nos dice, ¿qué dice describiendo al autor de la vida? Juan, todas las cosas fueron hechas por él. Todo, tanto las cosas visibles e invisibles, todo fue hecho por él y para él. Ya sean tronos, dominio, potestades, todo ha sido hecho por él y para él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sencillito, hermano. Por eso estamos aquí nosotros. Por eso los fieles no faltamos a nuestros compromisos con el Señor. Porque aunque los demás no vengan o aunque las personas no les importe, mire, allá ellos, nosotros venimos. ¿Por qué? Porque por Él vivimos. Por Él estamos aquí en pie. Aún medio destartalados, pero estamos de pie. Y en una de esas, y estemos así un poco medio así destartalados, el Señor tendrá misericordia si Él le place. Y nos compone. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué el Señor a veces no nos compone? Porque si nos compone nos olvidamos de Él. Por ahí andamos todos rengueando, todos adoloridos. ¿Para qué? Para venir a pedir misericordia. Porque de no ser así, ni nos acordaríamos de nuestro Señor. Mucha gente no se acuerda. O mucha gente viene simplemente cuando estén problemados. Y el Señor no los saca de los problemas. ¿Por qué? Porque es la única manera que Él
que Él puede hacer que nosotros vengamos. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice Juan, en Él estaba la vida, la vida, la vida. Y la vida era la luz de los hombres, la vida, la luz de los hombres. Y fíjese el autor de la vida, la luz, como Él es la vida era, aparte de ser vida, Él era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Contra ella. Las tinieblas, por mucha tiniebla que haya, no prevalece contra la luz. Fíjese, cuando se prende un foco, ¿dónde están las tinieblas? Se van. Porque yo no he visto que se prenda un foco y de aquí queda algo así como una nube de tinieblas. No, no pueden las tinieblas. No puede resistir la luz. No puede. Cuando alumbra, ya no hay tinieblas. Está oscurísimo, oscurísimo que no se ve nada, pero viene la luz. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces también nosotros tenemos que ser luz en todas partes. No solamente aquí en la iglesia, porque ustedes brillan, lo estoy viendo de aquí. Ustedes brillan, hasta se les ve casi una aureola. No, no es cierto. Ustedes son la luz. Aquí se ven bonitos, pero no solamente aquí. Tenemos que brillar en casa. Porque la luz, que Él es la luz, dijo, yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Pero luego dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz tiene que brillar en la escuela, en el trabajo, en la carretera, en todas partes. Y las tinieblas no tienen que prevalecer. Las tinieblas significa todo aquello que es lo malo. Dice, sigamos con Pedro, disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, por la fe en su nombre, o sea, por la confianza en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Jesús es el nombre de Dios. El nombre dado a los hombres es Jesús. Es Jesús. Ahora, nosotros a veces llamamos Jehová. Está bien de llamar Jehová, Yahvé, pero no es su propio nombre. Claro que el Señor no se molesta por ello, que le llamamos Jehová, que le llamamos Yahvé, Yahweh, según, porque el judío tenía tan en alta estima el nombre del Señor que nada más decían el Señor, Adonai. Eso es todo lo que decían. Ya los traductores ahí le agregaron a las consonantes del tetragramatrón, le agregaron unas vocales para que se oyera Jehová, Jehová, Jehová o Jehová o Yahvé, para entenderse. Dios no se ofende, pero el nombre propio de Dios es Jesús. Porque el Padre, es el Padre. El Hijo, cuando vino a la tierra, ese es su nombre, Jesús. Por eso le digo a aquellas personas que bautizan en el nombre de Jesús, no están del todo mal. O sea, si bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien, porque así lo dijo Jesús. Y si bautizan en el nombre de Jesús, no se pone celoso el Padre, ni tampoco el Espíritu Santo, porque ellos es uno. ¿Me entienden? No, eso no hay ningún problema. Pero dice, y por la fe en su nombre. Y usted sabe qué significa Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Y le dijo en Mateo 1:21, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por si usted no lo sabía, Josué también significa Salvador. Nada más que es otra traducción. Josué, Yeshua, Jesús, Jesus, todo significa Salvador. O sea que podríamos decirle también Salvador al Señor. Su nombre es Salvador. Él es, Jesús, es lo mismo. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús, porque Salvador, ¿qué ha pasado? Lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Es Jesús quien lo ha fortalecido, o en otras palabras, quien lo ha sanado. No fui yo, no fue nuestro poder, no fue nuestra piedad, no. Fue aquel a quien vosotros matasteis. Fue el autor de la vida. Por
su nombre, este hombre, hoy sus piernas fueron fortalecidas, sus piernas fueron restauradas por el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es poder. Pero para sus hijos, para sus hijos, no para cualquier charlatán. Porque se acuerda usted lo que pasó más adelante, vamos a verlo en otra ocasión, los hijos del sacerdote, un tal Esceva, 7 hijos sacerdotes, que mientras Pablo estaba haciendo milagros y señales, y aún llevaban delantales para que Pablo orara por ellos y llevarlos a los enfermitos que no podían ir, pues estos muchachos, no, pues vieron, no, pues intentaron aplicar la fórmula mágica de Jesús y se encuentran con un endemoniado y van ellos muy acá, muy campantes, y después de ver un congreso profético apostólico, después de estar en una conferencia, después de estar en algo así que ellos estaban viendo, pues vamos a aplicarlo, las 7 claves del reino de los cielos, vamos a aplicarlo. Se enfrentan a un endemoniado. ¿Listo? Listo. Vamos. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, le dijo este. Y dice aquel, what? Wait a minute, un momento. A Jesús lo conozco. Obviamente, el endemoniado, el demonio sabía quién era Jesús, el que lo expulsó del cielo, el jefe, el que los expuso públicamente en la cruz del Calvario. A Jesús lo conozco. Y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y les dio una garrotiza, una paliza que les quitaron, los desnudaron, y los 7 muchachos huyeron desnudos. Huyeron desnudos. Por eso le digo, el nombre de Jesús es poder, sí, pero para sus hijos. Para sus hijos. Tú llamas Jesús, Padre, amado, mi rey. Él acude. Él acude. Diga varón. Amén, varón. Sí. No tenían una vida. Para que el nombre de Jesús sea efectivo, como dijo usted, el hermano, tiene que ir respaldado por una vida. Pablo era respaldado porque su vida estaba en Jesús. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Igualmente, Pedro y Juan, ya no vivían ellos, Cristo vivía en ellos. Tiene que ir respaldado. Los hijos de Seba no tenían ningún respaldo. ¿Por qué? Porque eran unos sinvergüenzas. Ese es el problema hoy en día. Pero aquí vamos a ver otra cosa también, ya que estamos tocando ese puntito. ¿Qué pasa con aquellos que predican en el nombre de Jesús y suceden los milagros y las sanidades? ¿Significa que Jesús está con ellos? Aquí viene la incógnita. Aquí hay varias razones. Quizás en un momento determinado anduvieron con Jesús, sí, y el Señor les dio los dones, porque recordemos que los dones de Dios son irrevocables. E incluso pueden orar en el nombre de Jesús, pero Dios le dio los dones. Y actúan en ellos los dones, aunque su vida de ellos estén fuera de la voluntad de Dios. Y porque Dios se glorifica por medio de ellos. ¿Por qué vemos esto? El profeta Balaam, nos dice la Escritura, dice, el varón de los ojos abiertos, aunque, él mismo declara, Balaam, aunque caído, dice. Sabía que estaba caído, pero sus ojos, su don, lo tenía presente. Así hay muchas personas, hermanos, que operan en esos dones y ministerios utilizando el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de las personas que se les tiene que ministrar la necesidad. Así que mire, no es una garantía, no, pues que hoy sí Dios está con nosotros, porque en el nombre de Jesús se están levantando los enfermos. Y el Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos con estos lobos rapaces con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. En aquel tiempo me diréis, Señor, Señor, no en tu nombre hicimos muchos milagros, sanamos los enfermos, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. En tu nombre, y el Señor los dirá, nunca os conocí. Eso es tremendo, hermano. Nunca es nunca, pero eso sería otro tema. Y también el apóstol Pablo dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno otro predicando otro Jesús o otro espíritu, bien le creéis. Hermanos, hay que tener mucho cuidado,
Por eso nosotros tenemos que conocer al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia, al Jesús de la Biblia, al Jesús de los evangelios. A ese es el que tenemos que conocer. Entonces, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido, lo que ha sanado a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él, la fe que viene por medio de quién, de Jesús, de Nazaret, de Nazaret, porque ese sería su apellido, de Nazaret. Jesús de Nazaret, dice, él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, hermanos, ya que les mostró la verdad, los hizo entrar en razón, les mostró la verdad. Ahora, hermanos, como que ya suavizó su tono. Ahora, hermanos, porque eso también, en eso también está la administración. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. No nada más, ¡pum!, a vivir, ustedes son unos hipócritas, ustedes son aquí unos etcétera. No. Hay que dar la exhortación y a la misma vez la sanidad para la persona. Ahora, hermano, dice Pedro, yo sé que obrasteis por ignorancia, hermano. Yo lo sé que obraron por ignorancia. Lo mismo que vuestros gobernantes, lo mismo. Fueron ignorantes los gobernantes, pero no dice los sacerdotes, no dice los escribas, no. Los judíos, el populacho común y corriente y los gobernantes, pero no dice los demás. ¿Por qué no lo dirá? Porque le digo, los fariseos, los saduceos sabían quién era Jesús. Acuérdese de Nicodemo. Ellos sí sabían. Yo sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Amados hermanos, fíjense, la ignorancia es peligrosa. La ignorancia es peligrosa. La ignorancia no exime de culpa, ¿verdad? Ay, es que no lo sabía. Usted va caminando en un edificio altísimo de 20 pisos, está en el techo. ¿Qué pasa si usted se cae? ¿Va a volar? ¡Pum! Se va. Bueno, ¿qué pasa si está oscuro? Usted está caminando arriba y se pasa de la raya. ¿Qué va a pasar por ignorante? Se va a ir para abajo. ¿Qué pasa? Y si usted se tira a propósito, ¿qué va a pasar? También. Ya sea con premeditación, alevosía, ventaja o ignorante, el que viola la ley, la ignorancia no exime de culpa. Es que no, yo no sabía. No sabía. O sea, es como el ticket, ¿verdad, hermano? El ticket es ticket. Si uno viola la ley, el ticket se va a dar de todas maneras. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar. O sea, la ignorancia no exime de culpa. A veces la vegetación cubre los señalamientos, pero de todas maneras te agarraron. Ahí estaba, ¿me entiende? Y también, hermanos, la ignorancia es atrevida, porque hay gente que ignora y de tanto que ignora tienen un valor tremendo. O sea, son atrevidos para hablar, diciendo y haciendo cosas que ni entienden, pero ellos se creen los grandes maestros. Ahora fíjese una cosa, la ignorancia es terrible. Por eso se le pide al pueblo de Dios, a Gloria de Sion y a todos nuestros hermanos que nos están viendo por medio de este video, que por favor lea su Biblia, porque la ignorancia es el arma de Satanás para tener a las personas sumergidas en las profundas tinieblas. Y el Señor, el mismo nuestro Dios, por medio del profeta Oseas, en capítulo 4, verso 6, el Señor dice, mi pueblo, no dice los egipcios, los moabitas, no dice los filisteos, no dice los amonitas, no dice los babilónicos, no dice los árabes, no, dice mi pueblo, mi iglesia, porque esa fue la primera congregación que tuvo el Señor, la congregación del pueblo de Israel. Congregación es iglesia, hermano, ¿me entiende? Eso es su iglesia, fue su iglesia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice el Señor, yo también te voy a echar del sacerdocio. Tú
tienes el privilegio como hijo de Dios de acudir directamente al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno delante de Dios. Tú no tienes que esperar, pastor, por favor, ¿puede orar por mí? Claro, el pastor no se va a negar a orar por usted, pero el pastor no es el consentido de Dios. Todos aquí, es más, Dios nos tiene consentidos. El que es hijo de Dios, el que ama a Dios, va directo a papá, directo a padre, ¿me entiende? Tiene que ir directo a padre. Yo, mis hijos, si algo necesitan ellos, tienen que venir directo a mí o directo a su mamá, directo a él. Pero ¿qué pasa si uno se portó mal? Como que va con el hermano, ¿no? Intercede por mí. No, aquí no hay intercesores, aquí no hay intercesores. Por eso aquí podemos ir directamente al trono de la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos ningún santo, no necesitamos ninguna virgen, porque nosotros podemos ir. Pero dice el Señor, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te voy a echar del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo, dice el Señor, me voy a olvidar de tus hijos, para que te duela. ¿No lees la Biblia? ¿No los instruye? Primeramente, no vas a tener relación conmigo. Y segundamente, como consecuencia de eso, pues tus hijos, me voy a olvidar de ellos. A ver si así reaccionan, ¿no? A ver si sí, órale. Voy a leer la Biblia no tanto por mí, Señor. Voy a buscar tu rostro no tanto por mí, sino por mis hijos que quiero ya. Porque vea que te duele, para que te duela, dice el Señor. Me voy a olvidar de tus hijos, dice la Escritura. Pero bueno, continuemos más adelante. Nos dice el verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que su Cristo había de padecer. Dios, ¿qué está hablando? ¿Quién? Dios. Está hablando del eterno, del grandísimo, del que está allá sentado en el trono, el que está más arriba de las grandes aguas, nos dice la Escritura, el que tiene su trono allá arriba en el cielo. Dios, hermano, lo que pasó de que crucificaran a Jesús, no fue, sí lo hicieron los romanos, lo crucificaron, sí lo entregaron los judíos, la clase sacerdotal, la clase religiosa, sí lo entregaron, y también el pueblo lo condenó, pero no crean que esto, es que fue algo que salió, algo que se falló el plan, no, hermano, esto era algo que Dios había ya predeterminado. Dios cumplió su propósito de antemano, lo que había anunciado por medio de los profetas, que su Cristo, el Cristo de Dios, ¿se imagina? Su Cristo, el ungido de Dios, debería padecer. O sea que era un deber del Señor padecer. Es un deber, hermano, es un deber. Su deber era padecer. ¿Por qué? Vemos Isaías 53 del 4 en adelante. Dice aquí el profeta diciendo, ciertamente, ¿quién? Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién las llevó? El Señor Jesucristo. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios. Él está ahí porque se lo merece. Dios lo está castigando, así pensó mucha gente. Porque, mire, hermano, solamente se colgaba en una cruz a los más grandes malhechores. Porque dice la Escritura, maldito es aquel que es colgado en un madero. Era un maldito, era un maldito. Esa era una persona desechada, despreciada. Ya, el desecho. Se lo merece. Muchos pensaron así, que se lo merecía. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, dice aquí la Escritura. Mas él, fíjese, nosotros pensamos que Dios fue herido por Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Sí, es cierto. Fue herido por culpa nuestra, por nuestra rebeldía, por nuestra dureza de corazón, por nuestra desobediencia fue herido y molido por nuestros pecados. O sea, porque una cosa es la rebeldía, la intención del corazón, y otra cosa es el pecado, el hecho de hacer lo malo. O sea, por una rebeldía, una regañada te aliviana, pero si aparte de eso, de rebeldía, haces lo que no tienes que hacer, que en este caso es pecado, entonces ahí sí viene el cincho.
Entonces, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Se ha puesto a pensar esto? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es como si dijéramos que le van el que tiene un hijo, ¿no? El que tiene un hijo y uno hizo algo malo. Es como se relata una anécdota. Supuestamente dice en esta anécdota, en esta pequeña ilustración, que habían unos hermanos que eran gemelos idénticos. Solamente que uno era un ladrón, solamente que uno era un malviviente y el otro era un muchacho común y corriente que vivía en otro lugar. Llegó a visitar el hermano bueno, el gemelo bueno, a visitar a su hermano, y este se fue allá e hizo unas cosas, unas aberraciones, hizo muchas cosas allá, y el caso es que la gente lo buscaba para lincharlo, para lincharlo. Este hombre vino corriendo, ¿qué pasó? No, dice que estoy en un problema, y este armaba a su hermano. Quítate tu ropa, dice, quítate tu ropa, y él se puso la ropa de él, y lo sacaron a él, y a él lo lincharon, ahí lo hicieron. El castigo de su paz, de este que era el malhechor, fue sobre él. Y entonces, cuando ya lo mataron, salió, ya, ¿qué hicieron con mi hermano? Ya habían ejecutado justicia, ya no podían ejecutar justicia en él otra vez. Ya lo habían, esto habían hinchado, fue lo mismo. El que debía ser crucificado, el que debía ser muerto, éramos nosotros, no él. Pero nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que nosotros ahora estamos en paz para con Dios, siempre y cuando la persona acepte y reciba al Señor Jesucristo, nazca de nuevo y viva para él. Entonces, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sigue añadiendo, todos nosotros, dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos vamos. Las ovejas son unos animales más tontitos que puedan haber. Le digo porque yo fui pastor de ovejas y ordenado. Si usted fue pastor ordenado, sí, mi papá me dijo, váyase a cuidar los borregos. Yo fui pastor ordenado. Yo me iba a cuidarlos. Y tenía que andar con mucho cuidado, tenía que andar al pendiente, porque se desorientan ahí. Y así pasa. Nosotros nos descarriamos. Somos tan inteligentes tan inteligentes, tontos que nos descarriamos como ovejas. Y cada cual se apartó por su camino. Cada cual. Dice el Eclesiastés 7:29, dice el rey Salomón, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. ¿Sí? Pero ellos buscaron sus propias perversiones. Nadie nos obligó a buscar las perversiones. Solito nosotros vamos, como ovejas descarriadas. Mas Jehová, mas el Señor, el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Se lo puso a Jesús. El pecado tuyo y el mío. Por eso el Padre, mire, es que el único que podía aguantar la ira de Dios era Dios. Nosotros no. Nosotros no podíamos aguantar la ira de Dios. No podíamos aguantar la muerte, la separación. Y entonces, Jehová, el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Angustiado él. Es porque el Señor se angustió, no abrió su boca. El Señor estaba angustiado, hermano. Pero ¿sabe cuál era la angustia del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿Será que era la copa, la amargura de la muerte, de los latigazos, de los escupitazos, de los golpes, de que le arrancaran su barba, de que le despedazaron su cuerpo? ¿Será que esa era la copa que el Señor no quería beber? ¿Esa era la copa? No, la copa era que el Padre lo iba a abandonar. Que esa era la muerte del Señor Jesucristo, esa era su desesperación, porque un ser eterno que ha estado en la eternidad todo el tiempo, aunque no hay tiempo en la eternidad, tenía que separarse. Eso era lo que el Señor, lo que más le desesperaba, que el Padre le iba a dar la espalda, porque el Señor Jesucristo dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Tenía que abandonarlo. Hermano, esa es la muerte.
Y se dice, y podemos decir que Dios murió, sí murió, porque se separó. Por un instante se separó. Tenía que haber esa separación, porque si no había esa separación, nosotros no íbamos a tener acceso a la vida eterna. Él se separó por nosotros. Ahora, aquellas personas que rechazan a Jesucristo, que niegan el Evangelio, que apostatan de la fe, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde ya no hay luz, donde hay tinieblas, porque estando con el Padre por medio de Jesucristo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, él fue angustiado y afligido, papá, pero si es que tú y yo siempre hemos estado juntos, pero tiene que ser así, por amor a ellos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él estaba angustiado y afligido, no abrió su boca, no reclamó sus derechos. Y a nosotros viene un hermano y nos tuerce la boca y ya nos enojamos. Ya me hizo caras el hermano. Eso no es nada, hombre. Eso no es nada. Dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y vamos a un poquito más, vamos a ver aquí el verso 19 de Hechos 3. Por tanto, dice, miren, Dios ha cumplido todo lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas que Jesucristo había de padecer. Por tanto, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? ¿Saben qué, gente? ¿Saben qué, amigos? Porque Él sufrió el castigo de Dios, porque Él llevó nuestras culpas. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse ya, ya no creen ya. ¿No lo creen ya necesario? Arrepiéntanse y sean fieles. Arrepiéntanse y no falten a sus servicios. Arrepiéntase y sírvale de todo corazón. Arrepiéntase y agrade a su Señor. Arrepiéntase, ya deje de pecar. Ya déjese de la mediocridad. Por tanto, porque Él sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido, porque Él dio su vida y porque Él tuvo que pagar un alto precio, porque el precio de morir, de separarse de su Padre, ya no tenemos que hacerlo nosotros. Él lo hizo. Por tanto, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, porque mucha gente se arrepiente. Ay, sí, Señor, la palabra es tu buena, yo me arrepiento, pero no se convierte. No se convierte. No se convierte. Convertíos, y cuando te arrepientes y te conviertes, dice, para que vuestros pecados sean borrados. Van a ser borrados tus pecados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Qué hermoso es cuando tienes una deuda y alguien dice, ¿sabes qué? Usted ya no debe nada. ¿Cómo? ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted, no sé, le pidió prestado a una persona una fuerte cantidad y ¿sabes qué? Ya no me pagues, te perdono la deuda. Wow. La deuda que teníamos nosotros era el pecado. No la podíamos pagar. Por tanto, me dice, si ustedes se arrepienten y se convierten, sus pecados van a ser borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Qué significa tiempos de refrigerio? Tiempos de paz. 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 Porque lo que el mundo necesita, hermano, es paz. ¿Qué es lo que anhela el millonario? ¿Qué es lo que anhela la persona que está en el hospital? ¿Qué es lo que anhela el narcotraficante? ¿Qué es lo que anhela todo mundo? Mire, todo el mundo lo que todo el mundo quiere es paz. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. La paz no la puede comprar el dinero. Las armas no pueden comprar la paz, pero no la paz humana, sino la paz de que tú
vas a ir con tu Señor. Así que hasta aquí hemos llegado en esta parte y vamos para la próxima. Vamos a seguir viendo cuando nos dice la Escritura, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y esto de la restauración de todas las cosas lo vamos a estar viendo para la próxima ocasión. Yo creo que hemos aprendido hoy, ¿verdad, hermanos? Nos hemos gozado, así que hoy podemos decir que el Señor nos ha aconsejado con su palabra y que nos animemos a vivir una vida recta, santa, piadosa, porque Dios puede y quiere manifestarse en medio de su pueblo. Hermanos, Dios les bendiga.